Bueno, tal como lo habíamos prometido, Ezequiel Vistoletti, que está en Berlín, que es profesor de ciencia política, graduado de la Universidad de Buenos Aires, que tiene un canal de YouTube Demoliendo mitos de la política, que es muy activo y muy bueno. No puede estar con nosotros hoy miércoles, pero grabé ayer esta conversación porque quería que nos contara cuál es su balance de las elecciones que hubo este pasado domingo en Alemania. Ezequiel, gracias por estar acá en el Café Virtual. Contanos un poquito cómo ves la cosa, cuál es tu primer balance. Bueno, hola Tilio, hola a la audiencia y perdón por no poder aparecer en vivo mañana. Mañana a esta hora voy a aparecer en mi programa en vivo, por eso realizamos la charla hoy martes. Bueno, Atilio, primer balance. En principio los resultados eh, acompañaron las previsiones de las encuestas con la democracia cristiana como primera fuerza, pero incluso un poco por debajo de 30% previsto por las encuestas, recordando además que para un partido político como la democracia cristiana, con elecciones en términos históricos de más de 40 o de 45 puntos, un 28% aparece en perspectiva histórica como una mala elección, pero bueno, aún así representan la fuerza política más votada, como siempre y cada vez más votada por sobre todas las cosas por la gente mayor. ¿Sí? En segundo lugar, la bomba de esta elección, aunque también prevista por las encuestas, el segundo lugar para la alternativa para Alemania, por delante de la socialdemocracia, por delante de los verdes, por delante de la izquierda, en un crecimiento preocupante pero previsible. ¿Sí? Y después de eso, la socialdemocracia, con su peor elección en la historia, por lo menos desde la unificación alemana, desde la reunificación alemana. Los verdes, con una muy mala elección también, aunque a mí me maravilla verdaderamente que puedan redondear 12 puntos de votos después del desastre de su gestión. Recordemos que los verdes protagonizaron un giro copernicano de 180 grados del partido de la paz, del pacifismo, al partido más belicoso de todos, incluso que más belicoso que la democracia cristiana, que los liberales. Bueno, una cosa sin precedentes, 12%, y la sorpresa de las elecciones con la muy buena elección de Die Linke, la izquierda, partido considerado muerto tras la escinsión de la alianza Sara-Wagenknecht, pero con una muy buena campaña y algunos elementos a su favor sobre la parte final de la campaña. Si querés, esto después lo podemos presentar en detalle a Tilio. Y la mala noticia de el hecho de que la alianza Sara-Wagenknecht no pudo redondear el 5% de los votos para el ingreso al Parlamento, por lo mismo que por una diferencia verdaderamente escasísima, pudo contabilizar 4,97% de los Uh, votos, 4,97%, pero no el 5%. Recordemos que en Alemania, como antídoto contra el ingreso de fuerzas extremistas, o por sobre todas las cosas, esto fue establecido con el objetivo de rechazar la posibilidad del ingreso de fuerzas de la extrema derecha y que a partir de la plataforma del Parlamento pudieran comenzar desde ahí un crecimiento. Bueno, ahí a la vista el resultado de esto, ¿no? La segunda fuerza de la nueva extrema derecha. Y bueno, por el 4,97% y no el 5%, entonces desaparecen la posibilidad de ingreso de la alianza Sara-Wagenknecht, una
fuerza política novedosa y muy interesante porque, por un lado, concatenaba un programa de izquierda con el rechazo a la continuidad de la guerra. Todos los demás partidos del sistema de partidos, incluso la izquierda, hasta, en fin, sí, hasta ahora, preconizan la continuidad de la guerra. Entonces, hasta el momento, solamente las fuerzas de extrema derecha rechazaban esto, y con la aparición, hace muy poquito, eso es cierto también, hace un año exactamente, bueno, ahí aparecía algo en ese vacío político. Si hubieran podido efectivamente redondear el 5%, contabilizar el 5% de los votos, habrían realizado por primera vez el ingreso al Parlamento en su primera elección. Esto no pudo nunca ningún partido en la historia alemana. Debemos recordar, a Tilio, que los alemanes como tales, como votantes, como animales políticos, están caracterizados por el conservadurismo, y esto no solo en cuanto al contenido, ¿sí?, a la tendencia al voto conservador, sino a la permanencia dentro de un espacio político, ¿sí? El votante de los verdes toda la vida, bueno, otra vez acompañó a los verdes, el de la socialdemocracia lo mismo, y así. Por eso la dificultad del ingreso de nuevos partidos, ¿sí? El cambio en la cabeza de la gente siempre representa una cuestión dificilísima. Es una característica de los alemanes, no solo en la política en general, son No, muy, vamos a llamarlos tercos, o, ¿no? sí, Muy estructurados. Y bueno, y por eso la mala noticia de ese 4,97, y bueno, y el no ingreso al Parlamento, como también el Partido de los Liberales, uno de los partidos históricos, con alrededor esa- del 4,7, una elección terrible, y nuevamente, bueno, y por segunda vez en su historia también fuera del Parlamento. Lo interesante de este último detalle en cuanto a la exclusión de estos dos partidos, Atilio, de la Alianza Sarah Wagenknecht y de los liberales, como el piso del 5% genera la exclusión de muchos votos, y por ende la exclusión de muchas bancas de otra manera entregadas a estos partidos. Recuerdo que en el cálculo de las bancas eventuales para la Alianza Sarah Wagenknecht, si hubiera podido contabilizar el 5% con algunos votitos de más, habría generado algo así como entre 35 y 40 curules, entre 35 y 40 bancas, ¿sí? Porque realizan un salto de nada a el 5%, ¿sí? claro. Entonces, bueno, sin esas bancas y sin las bancas de los liberales, con este 4,7, entonces de repente el número de bancas asignados a los partidos dentro del Parlamento, y por sobre todas las cosas a la democracia cristiana y a la socialdemocracia, generaron la posibilidad, ¿sí?, el aumento de las bancas de esos partidos generaron la posibilidad de una alianza entre los primeros dos partidos sin la necesidad de un tercero. Si alguna de estas fuerzas Alcanza, sí, van a, alcanza. efectivamente, sí. Gracias a la salida de estos dos. Si alguno de los dos hubiera podido aparecer representado en el Parlamento, no podía. Pero con la salida, ahora sí. Con alguno de los dos, de estas dos fuerzas excluidas, ¿no? Ahora O sí van sea, a poder. Uh-huh. la alianza sería entonces de la democracia cristiana con los socialdemócratas, Sin más nadie. Sin la más Gross nadie. Coalición, la famosa Gross Coalición. Exactamente. Hasta la noticia al día siguiente de este 4,97%, todo el mundo vaticinaba una alianza entre la democracia cristiana, la socialdemocracia y necesariamente algún partido más, casi con seguridad los verdes, ¿sí? Pero bueno, por este aumento de las bancadas, por sobre todas las cosas de la socialdemocracia, con un puchito más, pueden generar esa alianza, sin la necesidad de otro partido. Bueno, esa es la descripción cuantitativa. La elección en términos generales no movilizó a la sociedad. De hecho, hasta el propio día de las elecciones apenas aparecían
en las portadas noticias sobre las elecciones y en su lugar proliferaban las noticias sobre el discurso del vicepresidente estadounidense J.D. Vance en Múnich, la decisión, en la conferencia de seguridad de Múnich, por cierto, la decisión de Trump de comenzar negociaciones directas con Rusia respecto a la guerra en Ucrania sin la participación de Ucrania y sin la participación de Europa, el hecho de que Trump caracterizó a Zelensky como un dictador. Bueno, todas esas cosas aparecían en las portadas, mientras que las elecciones apenas aparecían por ahí. Esa es la situación general. En cuanto al rumbo de este futuro gobierno, no va a presentar cambios muy notorios con respecto al gobierno anterior, más allá de cierta sobreactuación en algún momento de Merz respecto a la guerra en Ucrania y al envío de misiles Taurus, unos misiles alemanes con un alcance mayor a los misiles enviados hasta el momento por Estados Unidos, Reino Unido y Francia. De hecho, después de la amenaza hecha por este señor poco antes de la crisis de gobierno, cuando él aparecía como el principal opositor, pero sin una candidatura efectiva a la Cancillería, al cargo de canciller. Bueno, en algún momento en el Parlamento, en un discurso encendido, despachó esta amenaza de o los rusos abandonan Ucrania o despachamos los misiles Taurus en 24 horas. Bueno, de repente colapsó el gobierno, él aparecía a los pocos días como principal y más probable candidato al cargo de canciller, e inmediatamente en la primera entrevista rectificó, bueno, sí, yo esto no lo dije realmente así, yo quería decir otra cosa en realidad, bueno. Ahora, escuchame Después, sí. sí, una cosita, pero después hizo unas declaraciones bombásticas hablando de que, a ver, contanos eso. Sí, eso en los días previos a las elecciones también realizó declaraciones sobre la necesidad de la activación del armamento nuclear de Reino Unido y Francia, pero también todo eso aparecía dentro del marco de la campaña porque genera más risa que otra cosa, Atilio. No pudo toda la OTAN contra Rusia, menos aún va a poder la OTAN sin Estados Unidos contra Rusia y ya comenzaron, más allá de la sobreactuación de los líderes europeos indignados por la decadencia de la democracia en Estados Unidos y el encuentro de dos líderes autocráticos como Putin Ah, y Trump, bueno, en realidad de aquí a poco esa sobreactuación va a desaparecer y todos, como en algún momento hace poquito tiempo recordó Putin en una entrevista, todos van a aparecer moviendo la colita frente a su amo, los Estados Unidos, porque no pueden otra cosa tampoco, porque generaron una situación en la cual no pueden ya responder con una política distinta a la actual de sumisión absoluta. Si Europa convalidó un atentado terrorista contra su infraestructura energética crítica, en el caso de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, volados por Estados Unidos a todas las luces, porque esto lo presentó Biden en un discurso en la cara de Scholz en una conferencia de prensa conjunta, porque obviamente todos los países europeos no quisieron realizar investigaciones relativas a esto y abandonaron todo ya. En lugar de comenzar una investigación conjunta sobre esto, determinaron, aquí sí, en un acto de soberanismo fuera de lo común, determinaron que cada país lindante con estas tuberías, tanto Suecia, Dinamarca, Alemania, cada uno realizara una investigación por separado, porque no querían obviamente la difusión de los resultados, y ya todos determinaron el cierre de las investigaciones
sin resultados, en el mar más controlado del mundo, el mar más OTAN, más atlantista que el propio Atlántico, El digamos, el Mar Báltico. del Norte. Exactamente. Pero una Entonces, cosita, sí, perdón que te interrumpa. Acá salieron en la Argentina y en varios diarios de América Latina la noticia de que Merz había hecho un discurso ayer lunes diciendo que Europa tenía que independizarse de los Estados Unidos, acabar con la situación. Fue un discurso bastante así bombástico, que lo dijo después del triunfo electoral. ¿Qué repercusión tuvo eso en Alemania? bueno, esto también aparece en el marco de esta sobreactuación ante el desplante de Trump. Claro. Desplante, por cierto, anunciado hasta el hartazgo, porque durante todo el 2024 Trump realizó su campaña electoral con esto como una de sus principales banderas, el fin de la guerra, el inicio de las negociaciones con Rusia, y ahora todos aparecen desesperados por esto, y entonces tanto él como Macron y en parte también Starmer, el primer ministro británico, comenzaron con esta cantinela de novio despechado o de novia despechada, como nos abandona Estados Unidos, ahora debemos comenzar una política europea independiente, con incluso la posibilidad del envío de tropas, tanto británicas como francesas, a Ucrania. Acto seguido, el día de ayer, Macron desembarcó en Estados Unidos, desembarcó en la Casa Blanca para establecer una conversación directa con Trump, en la cual obviamente Trump determinó los lineamientos para la búsqueda de la paz desde la perspectiva de Estados Unidos. Cuidado con esto, Tilio, porque en el marco del eurocentrismo generalizado y la idea de que Occidente representa el centro del mundo, todos ahora conceptualizan el plan de paz aparentemente sugerido por Trump, perdón, para la guerra en Ucrania como la última palabra. Pero del otro lado aparece Rusia y Rusia deberá convalidar esto desde una posición de poder. Y si Rusia rechaza las condiciones sugeridas por ese plan, por cierto, condiciones aceptando todas las demandas básicas de Rusia, pero si Rusia ahora quiere más cosas aún, entonces las podrá establecer porque aparece en una posición de fuerza, conquistando territorios ucranianos todos los días y con las Fuerzas Armadas ucranianas al borde del colapso. Y ahora, con el fin del apoyo de Estados Unidos, mucho más aún, incluso con la posibilidad de, si no una guerra civil, por lo menos una disputa interna muy fuerte y la caída de Zelensky, porque Trump caracterizó a Zelensky como dictador, quiere como contrapartida de la ayuda estadounidense a Ucrania la firma de un acuerdo a cambio de minerales ucranianos por 500 mil millones de dólares. Zelensky hasta el momento rechazó esto. Y entonces aparecen como un cadáver político. De Estados Unidos desde entonces comenzó a machacar con la necesidad de elecciones. Casi con seguridad de aquí a poco en lugar de Zelensky va a aparecer Zaluzhny, el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, cada vez más popular en su momento, y por eso Zelensky, como no quería de cara a las elecciones luego suspendidas, pero como no quería una figura política creciente en popularidad como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, determinó su salida y su envío nada más y nada menos que a Reino Unido como embajador ucraniano. ¿Sí? Esa es la situación y en ese marco, Atilio, estas declaraciones de Merz, de Macron, de Starmer, también con otras cosas escuchadas por ahí, como estamos listos para el envío de tropas mañana mismo. En el caso de esto dicho por Starmer en Reino Unido, ya ni siquiera respondió Putin en este caso, respondió el embajador ruso en Reino Unido
Rusia nunca va a convalidar el envío de tropas británicas a Ucrania, recuérdenlo, y bueno, para no protagonizar papelones como este. Y por cierto, esto no solo genera risa ya desde la situación actual en términos militares, sino que además recordemos que el ministro de Defensa, Pete Hegseth, hace una semana más o menos, en la conferencia llevada a cabo en la base militar de Ramstein todos los años, la base militar estadounidense más grande en Alemania, en la ciudad de Ramstein, todos los años realizan una reunión de los ministros de relaciones, perdón, los ministros de defensa, incluido el de Ucrania, para determinar las cuestiones militares más importantes, el apoyo, bueno, las estrategias, las tácticas, etcétera, etcétera. Y ahí Hegseth presentó un discurso frente a los otros ministros durísimo, en el cual, frente a la posibilidad del envío de tropas francesas o británicas a Ucrania como tropas de paz, Putin jamás va a convalidar esto, pero aún así él presentó esto como una posibilidad, pero siempre por fuera de la OTAN y del artículo 5. Con lo cual, si algún europeo trasnochado, incluso Merz, determina el envío de tropas alemanas a Ucrania como tropas simplemente De de Alemania. paz, sí, y Rusia responde con un ataque contra estas tropas, no pueden entonces llamar a Estados Unidos después, por favor Estados Unidos, ayúdame en el marco del artículo 5 de la OTAN, el cual determina la defensa colectiva, ¿no? Que si alguien realiza un ataque contra uno de los países miembros de la OTAN, entonces todos responden en conjunto. No, no, Estados Unidos ya determinó que ni tropas estadounidenses ni ayuda a quienes participen allí. Esa es la Bueno, situación, Atilio. Lo que además podemos remachar también, esto, si bien yo estoy presentando muchas cosas respecto a la guerra, interesantemente, en las elecciones, durante los últimos 2 o 3 meses, el clivaje político principal no apareció como hasta entonces en la guerra, sino en la migración. ah, ¿Y a qué respondió esto? Bueno, por un lado, a la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos y, bueno, su política de expulsión de eh, los migrantes ilegales, etcétera, etcétera. Pero además de eso, aquí en Alemania presenciamos en estos últimos 2 o 3 meses, quizás ya un poquito más, 3 o 4 atentados, o mejor dicho, 3 o 4 ataques de peticionantes de asilo, así los llaman, ¿sí? Contra población civil, ataques horripilantes, por lo general indiscriminados, de ¿verdad? Con un auto, en un caso. uno en un caso con un auto y en la mayoría de los otros casos con cuchillos contra niños, ¿sí? Uh, En parques, plazas, de repente un peticionante de asilo afgano o sirio, siempre varones, jóvenes, en la mayoría de los casos con traumas por, bueno, las guerras civiles en sus países, la marginalización aquí, en todos esos casos, o por lo menos en algunos de esos casos, con el pedido de asilo ya rechazado y a la espera de la deportación, pero bueno, sus deportaciones habían sido retrasadas y demás, pero contra niños, niños de 2, 3 años, ¿sí? Y eso generó una ola de, bueno, una reacción muy fuerte en la sociedad y naturalmente una ola de rechazo capitalizada naturalmente por la alternativa para Alemania, ¿sí? Pero, bueno, perdón, y posterior a esto, por iniciativa de la democracia cristiana, recogió la democracia cristiana un proyecto de la AfD para un cambio de ciertos aspectos de las leyes migratorias y un endurecimiento bueno, contra los peticionantes de asilo. Y por primera vez participaron
en una votación en conjunto la democracia cristiana, la derecha de toda la vida, los conservadores de toda la vida, con la AfD. Y esto generó por primera vez la rotura del llamado cordón sanitario, el hecho de que nunca nadie acompañaba los proyectos de la AfD, y un escándalo muy fuerte e inmediatamente movilizaciones en toda Alemania, ¿sí?, en contra de este proceso de giro hacia la derecha, fascistización y, bueno, sí, un proceso parecido al de la llegada del nazismo al poder en los años 20, ¿sí? Entonces, ¿qué determinó eso, esas manifestaciones masivas en las últimas semanas antes de las elecciones? Que fuera abandonado el tema de la guerra como clivaje principal en las elecciones, y ahí aparecía muy fuerte la alianza Sara-Wagner, la cual cometió un error acompañando el voto de la AfD y de la democracia cristiana a favor de esta reforma migratoria, ¿sí? Aunque en su discurso la presentó como una reforma, Sara Wagner en su discurso la presentó como una reforma mediática sin ningún efecto concreto, más para la utilización política de estos atentados que otra cosa, en lugar de no participar y participar por lo menos con una abstención, acompañó esto e inmediatamente eso generó un descenso en las encuestas de la Alianza Sara-Wagner y un aumento de la izquierda tradicional a la cabeza de estas manifestaciones en contra del fascismo y la vuelta del fascismo a Alemania. Por eso, en los últimos 2 meses de campaña, de repente la alianza Sara-Wagner descendió y la izquierda tradicional realizó una muy buena elección con un 8,7, no recuerdo exactamente, Casi 9 8,7, puntos. Casi casi 9. 9 puntos, después de aparecer prácticamente perdidos como, bueno, un partido del pasado, ¿sí? Eso también lo interesante, este cambio a último momento del clivaje político principal de la cuestión de la guerra hacia la cuestión de la migración. Ezequiel, la verdad, gracias, un informe completísimo, pero me quedan algunas preguntitas breves. A ver, ¿qué impacto tuvo la declaración de Elon Musk diciendo que el futuro de Alemania descansaba sobre la victoria de AfD, de la alternativa para Alemania, o sea, de los nazis o neonazis? ¿Tuvo algún impacto o no? Mediáticamente sí, yo no los caracterizo como nazis, Atilio, porque primero porque el sector nazi verdaderamente dentro del partido representa una minoría, pero por Claro. sobre todas las cosas porque genera confusión en términos de análisis, conceptualizarlos como nazis, porque su encumbramiento político, su ascenso político, no responde a su eventual carácter de nazi, sino a el descontento generalizado como producto de las políticas llevadas a cabo por todos los países, todos los partidos del sistema de partidos políticos, ¿no? Y en términos más generales, el orden social neoliberal y de sumisión a el unipolarismo hegemonizado por Estados Unidos y, naturalmente, todo este orden político, económico y social ligado al neoliberalismo en Europa aparece ligado también a la sumisión a Bruselas, ¿sí? Claro. A que los países abandonen su soberanía en nombre de la política de Bruselas abiertamente neoliberal y de sumisión a los Estados Unidos. Entonces, el descontento como producto de todas estas políticas genera el ascenso de estos partidos caracterizados por la presentación de un chivo expiatorio, ¿sí? Y a partir de ahí su ascenso político, pero no necesariamente porque presenten un programa nazi o fascista en el sentido clásico, porque de hecho, en términos económicos, rechazan la política económica del fascismo con una intervención estatal muy grande en la economía, con bueno, la idea de una economía
organizada como una suerte de cuerpo social, y, bueno, etcétera, etcétera. Todas estas cosas propias del fascismo. Ellos en términos económicos aparecen autodenominados como libertarios. Ahora, la Oh, palabra de libertarios en todos lados, bueno, eso. Y bueno, por eso yo realizo esta distinción, ¿sí? No presenciamos una fascistización de la sociedad, sino un descontento con el orden social, político y económico, y como resultado de eso la aparición de estos partidos, ¿sí? Con ideologías, ¿sí? De la nueva extrema derecha, pero más basadas en lo identitario que en la ideología fascista tradicional. o sea, no reivindican la figura de Hitler, por ejemplo. No, 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 en Ya. absoluto. No, de hecho, Atilio tampoco podrían formalmente, porque si realizaran una reivindicación de Hitler abiertamente, inmediatamente el Tribunal Constitucional podría determinar su prohibición inmediata. No, no. El foco aparece en sus características antimigratorias, antimusulmanas, increíblemente, aunque en Alemania menos que en otros lugares, anti-LGBTQ, antifeminismo, ¿sí? Mucho más en eso que sí, en una reivindicación del nazismo, más allá sí, de algún loquito suelto por ahí con mucha publicidad, pero como líder de algún comité provincial de este partido. Ahora, de vuelta sobre lo de Musk. Las declaraciones generaron muchísimo revuelo en los medios, pero en cuanto a las encuestas, Atilio, no presentaron No ningún movió el efecto amperímetro. en absoluto. En absoluto, en los medios generaron un revuelo enorme porque de repente aparecía una intervención extranjera en la política, como si Estados Unidos no participara en la política de todo el mundo y Claro. por sobre todas las cosas alemana todo el tiempo. Las palabras de Scholz, quizás las más significativas de todas, su respuesta consultado sobre esto de Elon Musk, él respondió: el problema no es que tenga una opinión sobre política alemana, el problema es que tengo una opinión a favor de la AfD. A confesión de Claro. partes, ¿no? Escu- Claro, pueden los oligarcas digitales participar en política, pero a favor de ellos, ¿no? Nunca a Claro. favor de los partidos contrarios a ellos. Ezequiel, Por, estoy mirando el reloj llevamos casi una hora. Y yo sé que con perdón, Ezequiel Atilio. podemos hablar 2 horas más, pero tengo otros temas. Y la verdad que quisiera no dejar pasar la ocasión para ver si brevemente nos podés aclarar esto. ¿Cuál es la composición social del voto por la izquierda y por la derecha? Por ejemplo, acá circuló la noticia de que en general los jóvenes votaron más bien por Die Linke, por el partido de la izquierda. Puede ser, pero que también Completamente sí. votaron por la AfD, pero parece que votaron más acá. Contanos un poquito eso y cerramos. A ver. Bueno, ahí aparece una cuestión interesante. La izquierda realizó una campaña muy disruptiva y muy inteligente a través de TikTok, de las redes sociales, con candidatos muy vivarachos, por llamarlos, ¿no? Muy escenific. Sí, Influencers. exactamente, exactamente, esa es la palabra. Ahí. Y eso ayudó mucho a una muy buena elección entre los jóvenes y efectivamente en el análisis del voto aparece bien claro que cuanto más joven, mayor la tendencia al voto a la izquierda, cuanto más viejo, cuanto mayor la tendencia al voto a la derecha, y algo también similar con respecto al género de los A votantes y ver. de las votantes. Por lo general, las mujeres con más tendencia hacia los partidos de izquierda y los varones hacia la derecha, y algo parecido también respecto a la composición socioeducativa de las personas. Cuanto menos formada una persona, más tendencia hacia
la derecha y cuanto más formada hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál es el votante arquetípico de la izquierda? Una mujer de las ciudades, eso también otro elemento en el recorte, una mujer de las ciudades y con formación académica elevada, universitaria, y joven, ¿sí? Ese por un lado el recorte, y por el otro lado un varón mayor con poca formación y del interior. Es el voto de la AfD en primer lugar y después de la CDU, de la democracia cristiana y demás. Es el recorte socioeconómico de los votantes. Ya. ¿Angela Merkel hizo alguna declaración sobre el resultado de las elecciones? Puede que sí, a ti de hecho no aparezco al tanto de eso. No Puede apareció que por sí. ningún lado, ¿eh? No apareció por ningún lado, Hasta pero ahora algo muy llamativo, ¿no? Puede que en algún pequeño medio sí, yo desconociéndolo. perfecto. Bueno, Ezequiel, la verdad, te hemos sacado el jugo, como se dice vulgarmente, y los que están en el café virtual saben por qué yo recomiendo que lo sigan a Ezequiel en su programa Demoliendo Muros de la Demoliendo mitos de Política. la... Demoliendo mitos de la política en el canal de YouTube, porque podríamos hablar muchas cosas más, las dejo ahí picando. Por ejemplo, Putin no va a pedir que le devuelvan los 350.000 millones de dólares que tienen los bancos europeos como parte de la negociación, obviamente, o el fin de las sanciones, pero bueno, sería para seguir muy de cerca todo esto, pero no tenemos más tiempo. Ezequiel, un enorme agradecimiento de mi parte y yo sé de toda la gente que está ahora en el café y seguiremos vinculados y charlando. Y eventualmente los invito a que miren justamente el canal de Ezequiel Demoliendo Mitos de la Política. Ezequiel, Como siempre, un placer, Atilio. un enorme abrazo. Gracias por tu colaboración. Chau, chau. Bueno, ahora tengo que terminar. ¿Cómo se hace para que no se borre todo? Pongo end, ¿no? Sí, sí, yo sin mucha experiencia con este programa, pero seguramente sí, ¿eh? Sí. Ok, end meeting for all. Ok.